Prepárate algo para tomar y disfruta de esta clase que te dará toda la información que necesitas saber para crear corpiños con aro con éxito. Comencemos. Hola mujer, bueno, muy bienvenida a esta clase de introducción al corpiño con aro. Primero que nada me voy a presentar quién soy yo. Soy Barbie, soy diseñadora textil recibida en el 2013 y la creadora de este emprendimiento que se llama Crearte Terapia Textil. Mi diferencial es explicarte todo lo más sencillo posible y si sos de Argentina te digo que te lo trato de explicar en criollo. Después de recibirme en el 2013, pasé por tener un negocio de ropa con una amiga, trabajé en una compañía de danza donde capacitaba cooperativas textiles, también haciendo vestuario de danza y la asistencia en escenario porque hacíamos giras por el país y en algunos países limítrofes, así que yo asistía a los bailarines también en el escenario. Y allá por el 2014 empecé con la idea de empezar a dar clases de costura y lencería, y así es como nace Crearte Terapia Textil, que cuando llega la pandemia toma un formato online y gracias a eso hoy me estás conociendo y yo te estoy conociendo a vos. Bueno, ahora sí, después de esta breve presentación mía para que me conozcas un poco, empecemos con esta clase. La idea de esta clase es mostrarte el mundo de los corpiños con aro, ¿sí? Vamos a ver los tipos de corpiños con aro, vamos a ver también la radiografía de un corpiño con aro para que entiendas bien cada una de sus partes y también vamos a hablar sobre los materiales que componen a un corpiño con aro. Los tipos de corpiños con aro son tres. En mi canal de YouTube preparé un video que te puede servir muchísimo. Si todavía no me conoces por YouTube, me puedes buscar como Crear Te Crea, todo junto, y vas a encontrar muchos videos que te pueden aportar aún más al conocimiento sobre la lencería. Entonces, los corpiños con aro son tres pilares fundamentales, o mejor dicho, hay tres pilares fundamentales. Uno es el corpiño con aro solamente, ¿sí? Y espalda, o coleta. Después está el corpiño con aro y cintura. Y después está el corpiño con aro y cintura prolongada. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, el de que es solo corpiño con aro y coleta, cualquiera de estos se puede hacer para cualquier tipo de busto, pero convengamos que algunos tienen más contención, como lo son el de cintura y el corcelete o el de cintura prolongada, entonces va a servir muchísimo más para personas que tienen bustos más grandes, es decir, desde el 95 para arriba o el 100 para arriba, ¿sí? Esa es la única diferencia, pero está bueno que lo tengas en cuenta para cuando llegue el momento de elegir tu modelo, porque a veces solo elegimos en base a lo que vemos y después resulta que nos hacemos un modelo que nos queda incómodo porque no era apto para el tipo de busto que tenemos. Entonces, si tenés un busto demasiado grande, quizá, y no estés acostumbrada a los tipos de aro, a los tipos de corpiños que son solo aro y coleta, quizá te recomiendo entonces que uses el corpiño con aro con cintura o corpiño con aro y cintura prolongada, que sería el corcelete. Vamos a ver entonces hacer una radiografía del corpiño con aro para que tengas una orientación de cada una de las partes de este corpiño. ¿Te preguntaste alguna vez cómo se llaman cada una de las partes? Porque es fundamental identificarlas para que cuando estemos trabajando y yo o cualquier otra persona te nombre partes técnicas del corpiño, sepas identificarlas. Entonces, en un corpiño vamos a tener sisa, que es la parte de la taza, ¿sí? Que va hacia el brazo, la coleta o la espalda. Tenemos la cintura para los corpiños que tengan cintura, obviamente que los que no tienen cintura no, pero para aquellos que tengan, ¿sí? La parte de abajo que contiene las tazas se llama cintura. Centro de espalda, sí, centro de espalda, que lo que va a hacer es colocar un broche. Bueno, acá yo lo marqué, digamos, justo en donde iría el centro de espalda si el corpiño está cerrado, pero sería donde va el brochecito del corpiño, ahí es el centro de espalda. Y el que queda adelante, ¿sí? Entre taza y taza, se llama centro de busto y generalmente
se trabaja aparte, sobre todo cuando vamos a trabajar talles más grandes, porque se hace reforzada esa pieza. Después tenemos las tazas, que es donde va el busto propiamente dicho, los breteles y el escote de taza, que es la parte de la taza que queda hacia el centro del busto, ¿sí? Esas son las piezas que componen a un corpiño. Ahora vamos a hablar un poco sobre los materiales que vamos a utilizar para hacer un corpiño con aro, que son bastantes. Justamente lo que te estaba diciendo, con qué materiales lo haría. Hay muchísima variedad. En cuanto a telas, tienen que ser en preferencia de punto y sobre todo cuando estamos comenzando, ¿sí? Para que sea más, para que tengamos más capacidad de adaptación con el material que estamos trabajando. Las telas de punto son aquellas telas que tienen flexibilidad o elasticidad, lo que permiten adaptarse muchísimo mejor al cuerpo. Entonces, ¿qué cosas debes tener en cuenta cuando elijas una tela para lencería o en este caso para hacer un corpiño con aro? De preferencia que sea doble rebote. ¿Es 100% necesario? No, no lo es, pero cuando estamos comenzando, la elasticidad y la calidad del material que utilicemos nos va a sumar muchísimo al producto terminado. Así que siempre te recomiendo que si estás iniciando uses telas de doble rebote, por esto que te digo que se adapta mejor al cuerpo. ¿Y qué quiere decir que sea doble rebote? Que estire tanto en su ancho como en su largo, ¿sí? Para que justamente se adapte mejor al cuerpo. Que sea suave para mejor confort y que soporte la fricción para evitar bolitas que se hacen en la tela. La fricción es justamente fregar la tela, que puede ser que, como es una prenda que es primera piel, va a estar en fricción constante con nuestra ropa. Entonces lo ideal es que soporte esa fricción y que no se le hagan bolitas ni pelusas a la tela después con el uso, porque si no va a tener muy poca vida útil. ¿Cómo podemos saber eso? Si estamos comprando físicamente, podemos agarrar la tela y fregarla sobre sí mismo, un pedacito, ¿sí? Bastante con intensidad fregarla y ver cómo reacciona la tela. Y si estamos comprando online, simplemente confiar en la vendedora o el vendedor que nos está vendiendo y preguntarle. Bien, ¿qué tipos de telas pueden ser sport o deportivas? Para tipos de corpiños más sport o deportivos. La lycra con algodón, el morley con elastano, el jersey con elastano, broderie con elastano y modal. Después, telas que se pueden usar para este tipo de corpiños que tengan transparencia, el encaje con elastano, el microtul con elastano, que puede ser liso, moteado, lurex, etc. Hay engomados también. Puntilla con elastano. El elastano lo que hace es darle esta cualidad justamente de que estire la tela. Y después algunas telas con brillo que pueden ser la lycra china o el satén con elastano. He visto algunos de chifón, terciopelo elastizado, que quedan muy lindos también. Bien, este es un tema, me lo preguntan muchísimo, ¿qué agujas usar para coser lencería con mi máquina familiar? Y las agujas que debes usar para lencería son siempre de aguja punta bolita o punta de bola, ¿sí? Número 9 o número 11 van a ser como las que más uses. Y lo que tiene la aguja de punta bolita es que justamente es una aguja que se utiliza para coser telas elastizadas. Entonces lo que hace la aguja es perforar la tela sin dañarla. Que si usamos una aguja común, lo que puede llegar a hacer la aguja común es traspasar la tela cuando estamos cosiendo y engancharla o agujerearla y que la puntada se suelte, no se agarre del todo. Para coser uso mi máquina familiar siempre. Ese es otro tema que siempre me preguntan. Y yo uso mi máquina familiar hogareña, uso puntada recta, puntada zigzag y a veces uso la doble aguja. Así que si tenés una máquina de este estilo, aunque sea súper básica, que siempre las más básicas tienen puntada zigzag, al menos vas a poder hacer tus propios corpiños con aro. Las puntadas, como te decía, uso puntada zigzag. ¿Por qué? Porque la puntada zigzag permite
elastizar el tejido, ¿sí? O sea, que la tela se siga estirando y que la puntada no se rompa. Es decir, que la puntada se adapta a esa elasticidad del tejido, que no pasa con la puntada recta. La puntada recta, cuando yo estiro el tejido, generalmente se parte, ¿sí? Entonces vamos a usar zigzag para evitar justamente eso, que se rompa la puntada y que se descosa la prenda. Y después hilo, uso el hilo de poliéster común, ese que estás viendo acá en pantalla. Seguramente tenés alguno en tu casa y vienen en carretes chicos y en conos de 2 y 4.000 metros. Yo generalmente me compro conos porque son más económicos, y uso muchísimo. Los carretes chicos me duran muy poco, me duran una semana por ahí, entonces es como mucho mejor para mí comprarme conos que me duran un tiempito. ¿Y por qué poliéster? Porque estamos cosiendo telas sintéticas, materiales sintéticos, y el hilo de algodón es mucho más costoso. Entonces no tiene sentido estar comprando un hilo que es mucho más costoso para una tela que es sintética, ¿sí? Si estuviéramos cosiendo prendas que son de tejidos naturales 100% o en su gran porcentaje, entonces usaría un hilo de algodón, pero en este caso no tiene sentido. Hablemos entonces de los avíos. ¿Sí? Los avíos son todas aquellas cositas que vamos a sumarle al corpiño que no son la tela ni el elástico. Entonces, como por ejemplo son las florcitas, los reguladores para el corpiño, las argollas para armar el bretel, la cinta vaina, que es la cinta donde pasamos el aro una vez que estamos armando el corpiño, el broche de espalda, ¿sí? Este que te mencionaba hoy. Bien, los aros son también avíos, y también acá te digo, hay un video en mi canal de YouTube donde puedes ver explicado cada uno de los aros, porque acá te los voy a mencionar rápidamente, pero en mi canal de YouTube, que te lo vuelvo a repetir, es Crear Te Crea. Cuando terminemos la clase podés ir a verlos si querés. Yo creo que te van a aportar muchísimo porque te muestro los 3 tipos de corpiños con aro y te doy algunos tips para hacerlas, para poder comprarlos, sobre todo si vas a comprar online, que sepas bien qué mirar y qué tener en cuenta, ¿sí? Bueno, los corpiños con aro, los aros de corpiño, perdón, los aros de corpiño son 3 y hay aros para push-up, aros modificados que son un poco más cubritivos, como el que estás viendo en la pantalla, y el aro estupenda o para balconet o strapless, que son aquellos aros que ya cubren toda la parte baja del busto, ¿sí? Es como si fuera una U completa. El aro para push-up es mucho más cortito, ¿sí? Tiene un recorrido más cortito, es decir, que la curva que ves acá inclinada llega más abajo. Este sería el intermedio, el que estás viendo en pantalla, el modificado, un intermedio, y después vas a tener el estupenda, que es el que es la U completa, ¿sí? O sea, si lo pensamos en geometría, es una U como una U que le vamos sacando de un lado un poquito. Entonces, la variante siempre va a ser que la curvatura esta del aro va o subiendo o bajando dependiendo del modelo. Y es importante que lo tengas en cuenta porque dependiendo del aro que vos vas a usar, es el modelo de corpiño que vas a obtener, ¿sí? No es lo mismo que yo me haga un corpiño con aro, con coleta, con este tipo de aro que con un aro estupenda, digamos, visualmente lo que yo voy a obtener, y también para el confort es totalmente distinto. Si yo estaba buscando un corpiño que apenas me contenga por abajo, entonces iba a usar un aro push-up, y si le puse una estupenda va a ser ultra cubritivo todo el aro, ¿sí? Me va a sujetar un montón, o sea que van a ser 2 resultados distintos. También la taza se va a ver distinta, así que es importante que yo conozca sobre los aros para cuando llegue el momento de elegirlo, saber qué voy a elegir en base al diseño que quiero lograr. Después vamos a tener tazas, variantes de tazas, y encima lo que tiene la taza también es que algunos nombrecitos van como variando, pero generalmente se clasifican en la taza soft triángulo, que quizás ya la conozcas, ¿sí? Es un triángulo propiamente dicho, la taza soft banana, ¿sí? Que es la que tiene acá como en esta foto. Internamente tiene estas almohadillitas
o algunos le llaman a esta pececito y a la banana otra que es un poquito más chiquita, de este mismo formato, pero más chiquita, y esta parte, en lugar de tenerla cortadita así, la tienen como si fuera toda una pieza interna. A esa le llaman bananita. Después tenemos la soft con bretel, que es muy similar a esta, pero tiene un bretel, ¿sí? Hacia arriba, cortito, y la soft strapless, que es para hacer corpiños strapless o balconets. Ya te digo, los nombres pueden ir variando, pero sabéis que siempre para cada modelo de aro de corpiño vamos a ir encontrando tazas distintas, ¿sí? Entonces vamos a tener tazas para el corpiño triángulo, tazas soft más redondeadas, ¿sí? La taza soft redondeada pero con bretel, que generalmente se usa para bustos más grandes, por eso tiene el bretel para contener más, y la taza soft strapless. Y ahora sí vamos a hablar sobre los elásticos, que son fundamentales también en el mundo de la lencería, son uno de los materiales más importantes que utilizamos, y necesitas tenerlos identificados antes de empezar a hacer el corpiño. O sea, cuando estás definiendo tu diseño, ahí tienes que identificar el elástico que vas a utilizar y en qué parte del corpiño, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Cada elástico lleva una técnica de elastizado distinta y por eso es fundamental determinar los elásticos antes de sentarnos a hacer patrones, ¿sí? Porque el elástico nos dirá la técnica para elastizar y la técnica nos dice cuánto recurso de costura dejar en el patrón al momento de hacer el trazado. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, yo voy a hacer el corpiño con aro con coleta, ¿no? Solo con coleta. Y le quiero poner todo puntilla alrededor, una puntilla elastizada divina para hacer la terminación. Bien, ese tipo de puntilla, por ejemplo, no lleva margen de costura. Si yo le dejara a todo el patrón alrededor 1 centímetro, entonces me estaría sobrando material. El margen de costura, por si no sabes bien a qué me refiero, es una vez que terminamos de hacer el patrón, nosotras con las medidas que vamos a abarcar, o sea, para el talle determinado o para tus medidas en particular, si lo estás haciendo personalizado, el margen de costura es todo aquello que le vamos a agregar una vez que terminamos al patrón, se lo agregamos, para después poder coser esa prenda y que la prenda no se achique, ¿sí? Porque cuando nosotras vamos a la máquina y cosemos, necesitamos de dónde agarrar esa costura, y para agarrar esa costura necesitamos tener márgenes y no achicar la prenda la medida original que queremos que tenga la prenda final. Entonces, eso se llama margen de costura. Hay márgenes de costura de unión, es decir, de unir una pieza con otra, y márgenes de costuras para elastizar, que van a depender del elástico que yo utilice. Por eso es necesario, una vez que yo me siento a hacer el patrón, ya haberlo definido a esto, ¿sí? Necesito conocer las técnicas de elastizado para cuando yo defino el modelo que me voy a hacer, tengo noción de toda esta información, entonces ya sé qué márgenes de costura le voy a dejar a mi patrón. Entonces, entre los elásticos que se utilizan en lencería tenemos el elástico partido o para envivar, que es uno de los más lejos, es el más usado. Vienen de varios anchos, se utilizan para envivar justamente el borde, y te recomiendo que si estás iniciando uses el de 18 milímetros, que es bastante ancho, ¿sí? Y lo que genera es una terminación como la que estás viendo acá en la foto, ¿sí? Justamente enviva todo el borde. Este está puesto con una pega elásticos o con una aguja doble. Nosotros generalmente, yo te enseño a aplicarlo con puntada zigzag, que también queda hermoso, la terminación queda perfecta. Así que este es el elástico partido o para envivar. ¿Por qué te recomiendo de 18 milímetros de ancho? Porque es un elástico es un elástico que viene con una marquita en el medio. Entonces yo lo doblo el elástico y lo coloco doblado. Entonces, si el elástico ya de por sí es muy finito, de 11 milímetros, por ejemplo, que sería un poquito más de 1 centímetro, cuando lo doblo me queda de medio. Y necesito poder maniobrar muy bien el material entre la máquina, la tela y el elástico para que me quede prolijo. Entonces, cuanto más superficie de apoyo tengo para mi puntada, más posibilidad de maniobrar y que me quede prolija así la terminación.
Después tenemos el elástico picot, que es como el que podemos ver acá en la sisa de este corpiño y en la coleta. Se utiliza para terminaciones con un plus más decorativo, ¿sí? El más utilizado tiene 9 milímetros de ancho. Y cuando te digo 9 milímetros de ancho en este tipo de elásticos, me refiero a su talón. Si ves el elástico picot sin aplicar, o sea, si vas a la mercería y pedís elástico picot, vas a ver que de un lado el elástico es una guarda y del otro es el elástico. Ese elástico que es plano, que no tiene ningún dibujito ni nada, se llama talón. Ese talón es el que yo te digo que tiene 9 milímetros, ¿sí? Que es lo que utilizamos cuando cosemos. Y lo que queda expuesto, es decir, lo que estás viendo vos ahora, es la guarda de ese elástico. Después tenemos el elástico para bretel, que se utiliza para breteles propiamente dicho, o también para retener puntilla, como en este caso. Acá lo podés ver en sus dos usos, en el bretel y reteniendo el centro del busto con la puntilla, y también reteniendo acá la coleta, ¿sí? En la parte de abajo. Se utilizan de 6 milímetros para retener, se utilizan generalmente de 6 milímetros. Para breteles se puede usar de 6 milímetros, de 9, de 11, ¿sí? Va a depender también, por ejemplo, para bustos más grandes se suele recomendar 11 milímetros para que contenga bien y no moleste acá en el hombro. Esas son más o menos las medidas usadas. Después tenemos el elástico afelpado, que es como el que podemos ver acá en el bajo busto, ¿sí? Tiene felpa de ambos lados y se puede utilizar para breteles, para bajo busto o cinturas de bombachas. En cuanto a los anchos, vas a encontrar de 6, de 9 milímetros, de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, 2, 2,5, 3 centímetros de ancho. El que yo coloqué acá, no recuerdo bien, creo que tenía 2 centímetros de ancho. Pero hay de varios anchos, por eso, y el ancho que vas a utilizar va a depender también el uso que le vas a dar. Para un bajo busto no vas a usar uno a 6 milímetros porque no va a contener nada, pero si vas a hacer un bretel, el de 6 milímetros de ancho te va a venir fantástico. Que 6 milímetros de ancho es medio centímetro, o sea, es muy poquito. La particularidad de estos elásticos es que a la vista quedan muy hermosos y son súper suaves, además de resistentes. Bien, y ahora hablemos de estas técnicas de elastizado que yo te mencionaba hoy. Primero tenemos que conocer los elásticos y después ver con qué técnica de elastizado voy a colocar cada uno de esos elásticos. Tenemos la técnica de rebatido o girado, y con esta técnica utilizamos el elástico picot o algún afelpado o bajo busto con talón, ¿sí? Que este talón es esto que te decía, esta parte de abajo del elástico que viene como lisa. Después usamos la técnica de elastizado y apoyado, que se utiliza para bordes con puntillas o bombacha frufru, utilizamos elástico para bretel o afelpado. Sí, podemos utilizar puntillas, elástico para bretel o afelpado para este tipo de técnicas, ¿sí? Puntillas muy finitas, elástico para bretel como te enseñé en el centro del busto, cuando usamos elástico para retener la puntilla, bueno, esa es la técnica apoyada. Y el envivado, que es el primero que te mostré, ¿sí? Para envivar los laterales o cualquier parte del corpiño o de una bombacha, se usa para finalizar los bordes de la tela y en este caso utilizamos elástico partido, que es este elástico para envivar que te mencionaba. Bien, acá te las muestro rápidamente. La técnica apoyado, ¿ves? Como te decía, acá en el centro del busto, en la parte baja de la coleta. También la tenemos acá en el bajo busto y también la tenemos acá en la sisa, ¿sí? De este corpiño se utilizó la técnica de apoyado. Creo, no, puede haber sido la de rebatido, pero ahora entré en la duda. La de rebatido o girado, que la usé acá abajo en el corcelete, también la usé en la sisa de este corpiño, también la usé en la cintura de este corpiño, sí que no se ve mucho, pero la usé también, la técnica de girado o rebatido, se puede llamar de cualquiera de las dos maneras. Y la técnica de envivado, que queda muy sutil la técnica de envivado, sobre todo si usamos un elástico bien al tono, simplemente bordea la tela y ya está.
Bien, acá nuevamente la técnica de apoyado, la técnica de rebatido, y acá abajo en la cintura de este corpiño usaron la técnica de apoyado. Acá te voy a hablar de algo muy importante, una vez que ya terminamos de hablar de materiales, que es el factor tiempo. La costura lleva mucho tiempo, ¿sí? Porque es una actividad de motricidad fina, así que te recomiendo que cada vez que te sientes a coser, te organices para tomarte tu tiempo para poder disfrutarla. Todas, estoy segura que acá, o al menos el 98% que está mirando esta clase, tenemos rutinas, compromisos diarios, y es por eso que te digo que si no das prioridad a poner un día y un horario para coser tranquila, te aseguro que te va a resultar imposible sentarte a coser, ya que es una actividad que incluye motricidad fina, por lo cual requiere de tu práctica, requiere de tu tiempo que te sientes a coser un rato en la semana y que trates de no postergar, ¿sí? Así que para eso te recomiendo organizarte un día, un horario, puede ser cualquiera, el que a vos te quede más cómodo, a las 12 de la noche, ok, pero siempre reservarte un lugarcito al que le vas a dar prioridad para disfrutar de ese momento de la costura. Si no, pasa que no la valoramos a la costura, queremos hacer todo rápido, total, esto es una pavada, lo coso así en 2 minutos, se terminan partiendo las agujas, o quizás sí lo cosiste en 2 minutos, pero tampoco disfrutaste de ese momento de sentarte a coser. Entonces, mi consejo es que te organices un día y un horario para poder sentarte a coser tranquila. Espero realmente haber sumado conocimiento y aportado aprendizaje con esta clase en tu vida. Gracias por estar acá y nos vemos muy pronto. Chao.